Hechos capítulo 10 verso 30. ¿Todos lo tienen? ¿Todos lo tienen? Mira cómo dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Y así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Damos gracias al Dios Todopoderoso. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Padre amado, en esta hora, Padre. No a nosotros, sino a ti damos toda la gloria. No te pido que me quites, sino te pido que me uses como canal de bendición, Padre amado. Dame sabiduría, dame entendimiento de tu palabra, Padre amado, y que seas tú hablando a cada uno de nosotros en esta tarde, Dios. Padre, te pedimos en este momento, Padre, que todo espíritu de distracción sea retenido en esta hora, Padre amado, y que tu palabra pueda ser escuchada en esta hora, Padre amado, y que todos podamos ser edificados por tu palabra, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede tomar asiento. Yo quiero que usted le dé la mano al que le queda a su lado. Usted le va a decir: Dios te va a hacer comprender por otro. Dios te va a hacer comprender por otro. Dios te va a hacer comprender por otro. Dígaselo, díselo al de atrás que está medio raro. Dile: Dios te va a hacer comprender por otro. Ahora dígaselo al de al frente que está medio raro. Dios te va a hacer comprender por otro. Aleluya. Eli, Dios te va a hacer comprender por otro, Eli. Oíste, Eli, Dios te va a hacer comprender por otro. No va a ser por tu país, va a ser por otro. Y a estos dos también. Dios los va a hacer comprender por otro. A su nombre. A su nombre. Escuche bien. Quiero arrancar este mensaje con mucho cuidado. Amén. Y quiero que vaya conmigo. Vamos a tocar ciertos textos bíblicos. Y quiero que vaya conmigo al pie del cañón, como dice el chileno, en su Biblia, para que todos podamos entender lo que Dios quiere hablarnos en este día. Amén. Yo quiero, arrancando, que usted busque su Biblia en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo número 32. Libro de los Salmos, capítulo número 32. Y quiero que busque el versículo número 8 y el versículo número 9. Salmo 32, número 8, versículo 32, verso número 8 y 9. Mira cómo dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mira cómo el salmista en este pasaje bíblico arranca ahí ese verso número 8 diciendo: yo te haré entender. Si nosotros buscamos y analizamos
muchas cosas en nuestra vida nosotros nos damos cuenta que el hombre sin Dios anda sin entendimiento. Busca alternativas, busca soluciones, busca tratando, amén, de poder entender lo que en su vida está aconteciendo. Y mientras sigue buscando y sigue buscando, no haya el entendimiento correcto. Y Dios le habla aquí al salmista y le dice al salmista: yo te voy a hacer entender. Amén, porque si hay algo que tiene Dios es que cuando Dios se empeña en alguien, amén, no importa lo que acontezca, Dios te va a hacer entender. ¿Está conmigo aquí? O sea, cuando Dios, amén, tiene un propósito grande con alguien, por más que tú trates de huir de su presencia, por más que tú trates de huir, amén, de Él, amén, Él te va a hacer entender. Lo va a hacer a la buena o va a hacer a la mala, pero te va a hacer entender. Y hay veces que hay gente que vienen a la buena, pero hay otros que vienen a la mala. Pero de cualquiera de las dos maneras Él te va a hacer entender, sea la buena o sea la mala, pero tú vas a entender. Porque del propósito de Dios nadie se puede escapar. Amén. Cuando Dios tiene un propósito contigo, cuando Dios tiene un propósito conmigo, Dios va a seguir interviniendo contigo. Amén. Porque Él sabe que Él te llamó, que te escogió y que tú eres una pieza importante en la casa del Señor. Usted no está aquí porque sí, usted está aquí porque usted es alguien importante para Dios. O sea, yo no estoy aquí porque yo quiero, yo estoy aquí porque yo soy alguien importante para Dios. Usted está aquí porque usted es alguien importante para Dios. Amén. Y usted quizás a lo mejor se rebeló muchas veces en contra de Dios, pero Dios te hizo entender que es aquí que Él te quiere. Dios te hizo entender que es delante de su presencia que Él te quiere. Y por más que trataste de correr, Dios te hizo entender que es en su presencia. Escuche bien, hay una historia en el libro de Génesis, capítulo 28, que habla de un hombre llamado Jacob. La Biblia dice claramente que Jacob en un momento dado iba de camino, y mientras iba de camino dice que se recuesta y descansa. Y entre medio de ese descanso que él tuvo, dice que vio ángeles que subían y vio ángeles que bajaban. Y entre medio de esa revelación, en ese sueño que él tuvo, cuando él despierta, una de las primeras cosas que él dice es: ahora puedo entender que tu presencia estaba aquí y yo no lo sabía. Lo quiere decir que aún en medio de tu descanso, Dios te va a hacer entender. Aunque tú te sientas cansado y digas no vuelvo más, Dios te va a hacer entender. Y si hay algo que Dios es un experto esperando que tú te canses para hacerte entender. Porque la Biblia dice que nadie es fuerte por su propia fuerza. Y hay veces que nosotros nos creemos fuertes, pero cuando tú te debilitas, Dios se hace fuerte. Si lo va a alabar, alabe lo que se oiga. La Biblia dice: porque tu poder se perfecciona ¿en qué? Porque en tu debilidad te hace entender que por tu propia fuerza tú no puedes. Que de diferentes maneras Dios nos hace entender a cada uno de nosotros. Entonces Jacob dice: verdaderamente que tú estabas aquí, yo no lo sabía. Lo hice entender, lo hizo comprender. Ahora escuche bien esto: conocer y entender son dos cosas totalmente diferentes. ¿Está conmigo aquí? Usted puede conocer a Dios, pero aún conociéndolo puede ser que no lo entienda. Y hay mucha gente que a veces estamos dentro de la casa de Dios, conocemos a Dios pero no lo entendemos. Por eso es que cuestionamos muchas veces las cosas que Dios hace, porque nosotros no entendemos, amén, qué es lo que Él quiere hacer. Creemos en Él pero no lo entendemos. Y esa es una de las preguntas más fuertes que cada uno de nosotros nos hacemos a diario. Yo no puedo entender. Entonces Dios te pasa por diferentes etapas en tu vida para poder hacerte entender que el que tiene el control de tu barca es Él, no eres tú. Hello. Que Él es el que tiene el dominio y el control de ti, no eres tú. Que tú no vas para donde tú quieres, tú vas para donde Él diga. Porque Él es Dios y es el que te dirige, el que te guía. Él es el que te dice a ti qué es lo que tú debes de hacer.
Ahora escuche bien esto. En el libro de Lucas, capítulo número 15, dice claramente, mira lo que dice el libro de Lucas. Lucas dice que había un hombre o un joven que estando en su casa teniéndolo todo, dice que aún teniéndolo todo, decidió pedirle la herencia a su padre. Y dijo, dame la herencia mía que la quiero en vida. Y la Biblia dice que él se fue. Muévanme los niños de ahí, por favor, que me tienen nervioso. La Biblia dice claramente que este muchacho agarra todo lo que tiene, se va y dice que malgastó todo lo que él tenía. Y cuando él malgasta todo lo que tiene, se da cuenta que ahora necesita un trabajo. Y dice, ya yo no puedo seguir así, necesito un trabajo. Y cuando necesita ese trabajo y empieza a buscarlo, dice que le dieron uno de los trabajos más miserables, más humillantes. Bregar prácticamente con puercos ahí. Y empezó a bregar con ellos ahí. No había más nada, eso era lo único que él podía hacer. Pero quizás a lo mejor él pensaba y analizaba: tantas cosas que yo tengo en casa de mi padre, todo lo que yo tenía, todo el dinero que a mí me dieron, todo lo que a mí me facilitaron, y mira donde yo estoy, mira donde yo llegué, miren la condición que estoy ahora. Y dice que estando él meditando entre medio de la condición en la que él se encontraba, la Biblia dice que él cayendo en sí, mira cómo dice, él cayendo en sí, dice: tanto que hay en casa de mi padre y yo aquí comiendo migajas. De la única manera que él pudo entender en la condición que él estaba fue cuando él cayó en sí. Y dijo: espérate, ¿qué es esto? Espérate, porque yo estoy viviendo así si no hay necesidad de esto. Y hay veces que a muchos de nosotros nos pasa, nos acontece, que nos alejamos de Dios, y después que estamos alejados de Dios, que vemos que la vida de nosotros se está haciendo, amén, una porquería, amén, nosotros caemos en sí y decimos: ¿cómo puede ser posible que yo caí en esta condición? Y cuando tú hablas de caer en sí, estás hablando de entender. Eso quiere decir que después de él verse en la condición que él se veía, él entendió que esa no era su posición. Y yo vengo a decirte a ti en este día, amén, que en la condición que tú te encuentres, esa no es tu posición. Y yo no vine aquí a revolcarte el moño. Yo no vine aquí a hablar lengua. Yo no vine aquí a estar revolcando tus emociones. Yo vine aquí a decirte a ti y a hacerte entender cuán grande ha sido Dios para contigo. Escuche bien. Si nosotros buscamos en el versículo número 10 de ese mismo libro de los Hechos, nosotros nos damos cuenta, amén, en el verso 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo, ¿cuántas veces? Se hizo 3 veces. A Pedro parece que le gustaba que Dios le repitiera las cosas 3 veces. Pero mire esto. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
En pocas palabras, se paró la conversación. Ya por tercera vez, cuando Dios vuelve y le habla, por tercera vez, dice que se recoge el lienzo. En pocas palabras, lo que hace es que se recoge la comunicación. Se recoge, amén, el habla entre él y Dios. Y hermano, sin duda equivocarme, aquí hay gente que el lienzo en su vida se le recogió. Y como el lienzo está recogido, a veces inventan. ¿Por qué? Porque ese lienzo se recogió. ¿Por qué? Porque ya Dios está cansado de explicarte las cosas y no quieres entender. El verso 17. Mire esto. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. En pocas palabras, ellos llegaron e interrumpieron. ¡Pum! La conversación que él tenía, el lienzo se recoge y la conversación se corta. Se paraliza la conversación entre él y Dios. Número 1, el lienzo se recoge. Número 2, estos hombres llegan a la casa. Y número 3, tocan la puerta. ¡Pum! Hubo una interrupción. Cuando ya Dios te ha repetido las cosas una y otra vez, va a llegar el momento que la conexión con Él se va a interrumpir. Porque nosotros no somos muchachitos. Nosotros tenemos que aprender a entender lo que Dios nos habla. Ayer se hablaba acerca de la voz y cómo reconocer la voz de Dios. Y la iglesia tiene que aprender a reconocer la voz de Dios. Y saber cuándo es que Dios está hablando, qué es lo que Dios te está diciendo, por dónde es que Dios te está metiendo para hablar contigo. Pero mira cómo dice. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9
mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente. A la misma hora que Pedro estaba contendiendo, a esa misma hora se le estaba Dios revelando también a ellos. A la misma hora que Pedro no estaba entendiendo, Dios le estaba revelando una visión también a Cornelio, a todos ellos. Porque es que Dios sabe cuando tú no vas a entender algo y vas a tener que enviar a otro para que tú entiendas. Hello. Dios sabe en qué momento tú estás confundido y no puedes entender lo que Él te está hablando, y tiene que enviar a otro para que tú entiendas. Y hay veces que en lo que Él te dijo viene otro a decirte lo mismo que ya Él te había dicho. Y tú dices, pero Dios me está volviendo a repetir otra vez. Amén, lo que ya Él me había dicho. ¿Y por qué Dios me está repitiendo tanto lo que ya Él me había dicho? Y dice el 31, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída. Tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esta gente le estaba revelando a Pedro todo lo que Dios le estaba hablando en la azotea. Todo lo que Dios le estaba hablando mientras él estaba encerrado con Dios. Se lo estaba hablando a él y se lo estaba hablando a ellos también a la misma hora. Pero Pedro comienza a cuestionar lo que Dios le está hablando y lo que Dios le está diciendo. Y él decía, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo coma una carne que tú mismo me has dicho a mí que es inmunda? Y él se puso bruto, no entendió lo que Dios le estaba diciendo. Y dice que quedándose él pensativo, ahí Dios lo que hace es que le interfiere la visión. Cuando Dios le está hablando a él y le está diciendo a él, yo lo que quiero es que tú entiendas es que tú no puedes llamar inmundo lo que yo limpié. Pero él no lo podía entender. Él no lo podía comprender. Pero ¿sabe qué pasó? Que Dios cogió a aquellos que estaban allí y los envió donde él. Y le dijo entonces a él qué era lo que estaba pasando. Pero escuche bien, Pedro no solamente estaba confundido. Ellos habían aceptado lo que Dios le había dado, pero ellos no sabían cuál era el resultado de la palabra que Dios le habló. Por eso fue que ellos mandaron a buscar a Pedro y le dijeron, manda a buscar a Simón. Tráemelo para aquí. Porque Dios lo que estaba haciendo era un complemento de lo que Dios había revelado. Vamos aquí. Verso 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y mira cómo dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios tuvo que traerlos a ellos para que entonces él pudiera comprender. Para que entonces él pudiera entender lo que ya Dios le estaba hablando y lo que ya Dios le estaba diciendo. Porque es que hay veces que Dios nos habla cosas que nosotros le queremos buscar las 5 patas al gato. Porque nosotros no entendemos la multiforma de Dios trabajar con el ser humano. Hermano, el ser humano es lo más incomprensible. El ser humano es bien incomprensible. El ser humano se le hace difícil entender lo que ve delante de sus ojos.
Y nosotros tenemos que entender que Dios va a trabajar con cada uno de nosotros conforme a la gracia de Él, al entendimiento suyo. Pero a la vez que tú comiences a crecer, Él va a comenzar a hacerte a ti entender lo que Él quiere hacer contigo. A cada uno de nosotros Dios nos llamó. A cada uno de nosotros Dios nos escogió. Pero no a todos nosotros Dios nos llamó de la misma manera. Con uno se tardó, con otro fue ligero. A uno le fue trabajoso, a otro le trabajó con mucha calma. A uno le perdonó más que al otro no le quiso perdonar. Eso quiere decir que Dios trabaja con cada uno de nosotros conforme a como Él entienda. La Biblia dice que Él tiene misericordia de quien Él quiera. No de quien tú quieras, de quien Él quiera tener misericordia. Entonces, cada uno de nosotros debemos de entender que Dios tiene algo especial con cada uno de nosotros. Esto no es cuestión del pastor. Esto es cuestión de cada uno de nosotros. Y usted entender con qué propósito Dios te llamó. No es creerte más grande que nadie, ni creerte que tú eres superior a nadie. Esto es cuestión de entender el propósito divino de Dios y hacer lo que Dios te ha enviado a hacer. Que tú cumplas con el objetivo que Dios te ha enviado a hacer. Amén. Si Dios te dice a ti que mira, tú vas a lavar el carro, eso es lo que tú vas a hacer. Quizás es insignificante para otros, pero es valioso para otros. Quizás a lo mejor nadie lo quiere hacer, pero a ti es que Dios te esté escogiendo para que lo hagas. Y quizás a lo mejor, amén, lo mismo que puedo ver yo en una predicación, lo vas a ver tú lavando un carro. Lo vas a ver tú limpiando el templo. Lo vas a ver tú limpiando los cristales. Lo vas a ver tú limpiando un patio de la iglesia. Lo vas a ver tú, amén, acomodando a la gente en el parking. Lo vas a ver tú, amén, pendiente como mujer. Lo vas a ver tú donde sea. Amén, porque quizás lo que otros no pueden ver, hay uno que lo está viendo. Amén, porque usted tiene que entender que este negocio de Dios, amén, es amplio para todos. Amén, y de la misma manera, amén, que Dios usa al pastor, va a usar el que abre la puerta. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no hace excepción de personas. Usted sabe que hay gente que catalogan las cosas de Dios por etapas en su vida. Catalogan por etapas. Yo no tengo. A velar la puerta para qué. Tocar el güiro yo. Como alguien le dijo una vez, uno que está tocando güiro. Mira, no sé tocando güiro ahí, tú sabes. Uno tiene que estar tocando güiro ya. Lo que era esa. Una de las primeras enseñanzas que nos dio Jesucristo a nosotros fue el servicio. Él le dijo claramente, yo no vine aquí a yo ser servido, yo vine aquí a servir. Hello. Él mismo dijo, yo no vine aquí a ser servido, yo vine a servir. Entonces hoy en día a nadie le gusta servir. Todos quieren ser servidos. Hello. Yo no estoy en mi casa, que en mi casa yo no como hasta que Keila llegue. La comida ahí en la estufa, no, yo no como hasta que Keila llegue. Y yo no me sirvo, aunque la comida esté ahí. La comida puede estar ahí, yo no me sirvo. Que sea, no, que es como ser machista, que esto, que no. A mí me gusta que mi esposa me sirva la comida y punto. Y ya, para mí yo siento que sabe mejor la lava. Porque si yo la sirvo al garete ahí, le tiro esto aquí, aquello allá y ya está. Y hago un mejunje ahí.
Pero hay cosas que nosotros entendemos que es nuestro rol como ministro, como hombre de Dios, como servidor de Jesucristo. Y hay cosas que Dios te va a mandar a hacer que tú no las vas a entender, que tú no las vas a comprender, que tú vas a decir, no, pero ¿y por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Pero Dios te va a decir porque sí. Cuando tú no lo entiendes, Dios va a enviar a otro. Y no hay una cosa más triste que Dios te esté diciendo algo y que tenga que enviar a otro a decirte lo que ya Él te dijo. Hello. Que Dios te venga y te hable y te diga a ti, mira, ya yo estoy cansado de hablarte a ti y tengo que enviarte a otro para que te hable porque lo que yo te digo tú no lo entiendes. Entonces Dios coge, interrumpe la conversación que Pedro tiene con él, porque no quiere entenderlo, porque no quiere comprenderlo. Y yo quiero que usted sepa que Dios nos está hablando aquí a todos. Es que no, es del pastor para allá, no, es desde más atrás del altar para acá. Porque a nosotros se nos hace difícil poder entender y comprender los misterios de Dios. Entonces, si usted provoca que Dios recoja el lienzo y que la comunicación con Él sea entrecortada, usted va a tener un problema serio. Porque si usted pierde la comunicación con Dios, si usted pierde esa conexión con Dios, usted va a caminar sin voz. Y no hay algo más triste que usted ver a alguien caminando sin voz. Alguien caminando sin que alguien le hable, sin que alguien le diga. Tomamos decisiones erróneas. Tomamos malas decisiones porque no tenemos ese guía espiritual. Y cuando hablo de guía espiritual estoy hablando del creador de nosotros, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Que es el que pone el querer como el hacer, su buena voluntad. Que es el que nos ministra nuestro corazón y nos hace entender lo que Él quiere hacer para cada uno de nosotros. Entonces Pedro abre la boca y dice lo mismo que dijo Jacob en el monte. Ahora yo entiendo. Ahora yo comprendo. Y hubieron muchos hombres que tuvieron que pasar por momentos difíciles para entonces entender. Entonces, ¿por qué es necesario pasar por adversidades y momentos difíciles para entender lo que ya Dios nos había dicho antes? ¿Por qué? ¿Ah? Porque si Dios te está diciendo algo, tú tienes que esperar estar en una crisis para poder entender lo que Él te quiere decir. No es lo mismo aceptar a Cristo en la casa, aceptar a Cristo en la iglesia, que aceptar a Cristo en un hospital. No es lo mismo. Porque entonces después que tú estés ahí, entonces tú vas a decir, ahora yo puedo entender lo que Dios me está diciendo. Ahora yo puedo entender. Hubo un hombre en la Biblia que vio un personaje resplandeciente como lo vio él. Y este profeta cuando lo ve, lo mira y dice, yo no sé, pero yo lo estoy viendo. Mitad resplandor y mitad fuego. Estaba viendo un personaje que las dos manifestaciones que él tenía resplandecían. Uno era luz y otro era fuego. Entonces nosotros siempre queremos esperar el movimiento de Dios de una sola forma. Y Dios lo que te está queriendo decir es, me voy a presentar delante de ti de dos formas.
O te alumbro o te quemo. Pero tú me vas a entender. Ahora nosotros somos los que decidimos qué tipo de manifestación queremos para con Dios. Ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿de qué manera es que tú estás esperando que Dios se te revele? ¿Tú estás buscando que se te revele como un resplandor o quieres que se te revele como un fuego? Él está diciendo, yo tengo dos cosas que alumbran, pero las dos cosas te van a hacer entender. O te alumbro el camino o te quemo en él. Tú decides qué es lo que tú quieres hacer, hacia dónde tú quieres llegar. Hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que Dios nos habla, con las cosas que Dios nos dice. Porque hay veces que Dios nos quiere hacer entender unas cosas y nosotros nos vamos por ahí a lo loco y no entendemos. Esto no es cuestión del más que sabe. Esto no es cuestión del más que bota fuego por la boca. No. Esto no es cuestión del más que predica. Porque que tú prediques mucho no quiere decir absolutamente nada. Eso no habla nada de ti, ni que dice, ay, que el más que predica, pues eso es el más que no. Eso no es así. Eso es la percepción que tiene mucha gente. Una predicación a ti no te salva. Y cuando estoy hablando de a ti, estoy hablando de lo tuyo personal. Pablo lo dijo en un momento dado, no vaya a ser que yo vaya a ser heraldo para uno y al final del camino vaya a terminar yo siendo eliminado. Es lo que está queriendo decir. ¿De qué me vale a mí que yo termine salvando gente y después que termine yo perdido? Porque hay gente que pueden predicar y salvarse las almas, pero están perdidos. O sea, no vale la pena. Amén. Lo que tenemos que procurar es que la salvación del Señor esté en nuestras vidas. Lo que tenemos que procurar es que nosotros andemos con la salvación de Dios arriba. Esto no es cuestión de hablar bonito. Esto no es cuestión, amén, de que críes, de que tú veas las manifestaciones de Dios. Esto es cuestión de que la salvación del Dios Todopoderoso tiene que estar en ti. Hermano, nosotros tenemos una mala proyección de lo que es este santo evangelio. Ahorita yo hablaba con Keila y las cosas que yo veo en las redes a mí no me sorprenden para nada, porque es que yo veo tantas cosas en las redes sociales. Yo veo gente que se tiran fotos como que su matrimonio está, olvídate, del color de rosa, y el que los ve dice, un matrimonio bien bonito, bendito, mira para allá, mira, matrimonio ejemplar. Y empiezan a decir que es ejemplar por una foto. Y dicen, mira qué lindo ese matrimonio, mira para ahí, como se visten iguales y todo. Mi amor, así quisiera ser yo contigo. Y la foto a la parte de atrás hablándote y diciéndote, aquí lo que hay es una pelea de gatos, alaba. Y tú queriendo imitar algo que tú no sabes lo que está aconteciendo detrás de bastidores. Usted está anhelando algo que usted ni conoce. Usted está anhelando algo que usted no sabe. Amén. ¿Por qué? Porque usted desea lo que usted carece. Amén. Esto no es cuestión de yo desear lo que carezco. Esto es cuestión de yo decir, tengo que hacer algo por mí. Y tengo que entender lo que Dios quiere hacer en mi vida. Deje de estar mirando de cómo están los otros. Preocúpate por ti. Olvídate del matrimonio ajeno. Preocúpate por el tuyo. Que hay gente que tiene felicidad ficticia. La felicidad trilly. Usted no ha visto una foto que sale mucho en Navidad de la familia tirándose fotos. ¿Qué hacen así para la foto? Cuando la foto termina la foto y es la pura realidad. Así están viviendo mucha gente por querer aparentar en las redes sociales algo que no son. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y esto no es cuestión que el mundo sepa que tú estás bien. Esto es cuestión que tú estés bien de verdad. Es cuestión que estemos bien en nuestra casa, que estemos bien en nuestro hogar. De nada nos vale a nosotros aparentar algo que no somos. Pastor, ¿por qué? Porque después Dios te va a hacer entender que eso no es así. Dificultades, todos tenemos.
batallas, luchas, todos tenemos. Pero no podemos aparentar algo que no somos. O sea, yo no puedo decir una cosa otra cosa mañana. Yo no puedo pararme para que la gente sepan y digan que yo soy yo no sé quién. ¿Para qué? ¿Para qué? El hombre de Dios que no está esperando nada de parte de Dios, que está haciendo las cosas porque a Dios le ha placido que Él las haga, le huye a todo eso. Le corre. Porque el hombre verdadero de Dios no le gusta la exhibición. El hombre de Dios se esconde de la exhibición. Y si usted lo busca, usted se da cuenta cómo Jesús operaba. Y cuando él veía que muchas cosas acontecían, él lo que hacía era que huía a los montes. Se escondía. Porque él no buscaba la fama lo buscaba a él. La Biblia dice que la fama lo perseguía. Hoy en día no, hoy en día la gente se inventa lo que sea para ser famoso. Se mete en donde sean, cuánta actividad hay nada más para verse en las cámaras. Mira, tú viste que yo estaba ahí, ¿tú viste eso? Estaba lleno, sí. Y cuando te dicen, ya antes sí que es lleno, yo estaba ahí. Mírame, mira aquí. ¿Tú viste esta actividad, chacho? Sí, habían como miles y miles y miles y miles de gente. Y después que la gente se maravillan y dicen, wow, sí. Dicen, mírame, yo estaba ahí en el altar, mírame allí en la esquina en la camisa violeta. ¿Para qué? ¿A son de qué? ¿Qué es lo que tú quieres? Él como los fariseos, que dice que cuando ayunaban se dejaban crecer la barba, no se limpiaban la cara, para que el que lo viera supiera que ellos estaban en ayuno. Eso es una manifestación fariseica. Esa es una manifestación de fariseos. Yo veo gente en las redes sociales arrodillado así, aquí intimando con Dios, mándame tu petición. A mí alguien me mandó un mensaje no hace mucho. Pastor, Dios te bendiga. Es para que me mande tu petición que voy a estar en el monte. Yo me quedé como que lo dejé leído. ¿Usted está loco? No me importa a mí si tú vas para el monte, vete para el monte y busca a Dios. Y deja de estar buscando el reconocimiento de los hombres para que los pastores digan, wow, que mucho tú oras. Déjase de eso. Amén. Deja de estar con esa loquera. Amén. Enviando mensajes. Mira que voy a estar orando por si tiene una petición para que todo el mundo diga que tú oras. ¿Para qué? Y tú lo que estás provocando es que Dios te haga entender que esto no es de apariencia, que esto es de verdad, que nosotros no podemos estar aparentando algo que nosotros no somos. Aquí hay dos cosas, o somos o no somos. No, si lo va a alabar, alabe lo que sea. Yo te dije a ti que yo no iba a provocar que tú hablaras lengua, ni que danzaras, ni nada. Que yo te voy a hacer entender. Porque es que hay muchas cosas que se han perdido y se han salido fuera del contexto bíblico. Hermanos, estamos bien equivocados en lo que tiene que ver con este santo evangelio. Hoy tú ves que todo el mundo lo que quiere es ministerio. Y ellos no saben ni lo que conlleva eso. Ellos no saben. Porque ellos viven una vida light. Y ellos no saben las grandes consecuencias que eso trae. Es que tú andar por ahí como si te estuvieran buscando para matarte. Que tú tienes que andar como si alguien te está persiguiendo. Porque te conocen por aquí, te conocen por allá, te llaman de acá, te llaman de allá y tú tienes que estar. Como le pasó a Félix. Y antes de yo hacerle una seña mágica, yo hice. El relajo. Hermano, ¿por qué? Porque es que nosotros vemos todos los ojos que están en nosotros.
Donde quiera que tú te metes hay alguien que te conoce, que sabe quién tú eres. Que tú no tienes privacidad. No hay algo más lindo que usted pueda sentarse en la playa y que nadie sepa quién tú eres. Y tú estás ahí. Y tú mío ahí cogiendo tranquilo, como disfruta todo el mundo. Entonces tú tienes que estar en la playa y tienes que estar así. No me quiero tirar también. Me quiero mojar también. Yo voy para Puerto Rico. ¿No te vas a tirar de llave? Claro, yo soy un humano igual que tú. Me zumbo. Hermano, porque nosotros tenemos que entender quién fue el que nos llamó. Quién fue el que nos escogió. Usted tiene que entender que usted no puede vivir de apariencia, porque es que esto te va a cansar. Eso te va a cansar. La mayoría de las fatigas que hay dentro de la iglesia es por la apariencia. La gente se cansan de ser cristiano. ¿Por qué? Porque no es que se cansaron de alabar a Dios. No es que se cansaron de ser cristianos. Es que se cansaron de ser alguien que ellos no son en verdad. Entonces, para yo vivir con esa hipocresía, amén, yo mejor le digo, mira, Señor, aquí estoy. Quizá a lo mejor hay cosas dentro del evangelio que yo no las entiendo, pero hazme entender. Hay cosas que yo no comprendo de la iglesia, pero hazme entender. Yo siento la gloria de Jehová aquí. Yo no me llevo con fulano porque tiene una actitud media rara, pero no me quiero perder, hazme entender. Yo no sé por qué no puedo hacer esto, ni por qué puedo hacer aquello, hazme entender, dijo el salmista. Ya voy a cerrar. Mira lo que dijo el salmista. El salmista dijo primero, tú eres mi refugio. Me guardarás en la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Mira cómo él empieza. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y él mismo, mira qué cosa más tremenda. El hombre de Dios no tiene necesidad de que alguien le conteste lo que no entiende. Él mismo se contesta. Hello. El hombre de Dios no tiene necesidad de que alguien le diga, mira, tú estás picando fuera el hoyo. Tú mismo lo sabes. Lo que pasa es que nos hacemos los locos. ¿Cómo puede ser posible? ¿Sabes que estás mal? Entonces, el salmista aquí claramente dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Él está diciendo, tú me guardarás, tú me guiarás. Pero mira cómo él habla, van a haber cánticos de liberación. Porque él sabía que entre todas las cosas estaba preso. Y después dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Hermano, nosotros tenemos que entender que nosotros no estamos para que alguien nos mantenga así. Nosotros no podemos caminar así. Hay gente que tú los ves que si no los tienen por las bridas agarrados, ellos se desbocan. Yo tenía un caballo que
Usaba un bocado. Los bocados vienen de diferentes maneras. Vienen de paleta corta, tienen paletas medianas. El bocado del caballo es así, mira. Y esa paleta, esa punta, eso se mete debajo de la lengua. Y hay algunos que lo usan larga y hay otros que lo usan corta. Y hay caballos que son tan terribles que cogen el bocado y lo viran. Y cuando tú tratas de jalarlo, se bocan. Y hay un bocado que es de cuchara, que parece una cucharita que va así. Ese bocado lo que hace. Y como quiera hay caballos que lo voltean. No le importa quién está montado. No le importa quién le está diciendo jala para aquí, vente para acá, ellos siguen de frente. Y ellos, para poder detenerse, tienen que encontrarse con una pared para poder entender que hay alguien que está montado sobre él. Entonces usted tiene que entender que usted no es un caballo ni tampoco un mulo. Para usted tener un bocado y tener una brida, para que alguien te esté haciendo entender. Cuando hay alguien arriba que te está diciendo, tú no tienes necesidad de eso. Tú lo único que tienes que hacer es entender lo que te estoy diciendo. Porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrán para el impío, mas el que espera en Jehová le rodean la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. O sea, que quiere decir que todas las cosas que provocan diferentes cosas en nosotros nacen de aquí, salen de aquí. Yo predicaba no hace mucho y hablaba que los malos deseos salen del asiento del corazón. Y ahí es donde arranca ese mal deseo. Por eso es que usted ve que a Satanás se le halló maldad. ¿A dónde? En la cabeza, en los pies, en el corazón. Porque es que ahí, ese es el asiento. Ahí es donde se sientan todas nuestras emociones. Lo bueno, lo malo. Entonces tenemos que entender que de alguna manera Dios nos va a hacer entender a nosotros qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. No seamos como el caballo. No seamos como el mulo, que andan por ahí sin entendimiento. No. Que nosotros miremos arriba y digamos, Señor, yo quizás a lo mejor no soy quien tú quieres que yo sea, pero hazme entender. Hazme entender. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora.